¿Cómo era ser guionista en la llamada Edad Dorada de Hollywood? ¿Cuándo empezó a utilizarse el formato de guión literario que usamos en la actualidad? ¿Y por cuánto se vendió el guión más caro de la historia de Hollywood? Estas son algunas cosas que aprenderás en la lección 6 del Máster Online de Guión de Aprender Cine. Y esta es la segunda clase gratuita que voy a compartir en abierto. La primera clase la tienes también en YouTube, donde vimos cómo fueron los primeros guiones de Hollywood durante el cine mudo. Y te recomiendo ver ese vídeo antes si no lo has visto todavía, porque en esta segunda lección aprenderemos cómo evolucionó el formato de guión desde la llegada del cine sonoro hasta la actualidad, y también cómo fue cambiando la industria de Hollywood, los grandes estudios y la profesión de guionista. Dentro vídeo. La evolución del guión literario en el cine sonoro. La llegada del cine sonoro supuso una gran revolución en la industria del cine, pero eso no quiere decir que de un día para otro todas las películas fuesen con sonido. La transición del cine mudo al sonoro llevó unos años. De hecho, en 1929 tuvo lugar la primera edición de los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que entregó algunos galardones a las mejores películas de 1927 y 1928, y la única película con sonido que obtuvo algún premio fue El cantor de jazz, y no fue por ser la mejor película, sino un premio honorífico al estudio Warner Bros. Por su contribución técnica. Tenemos que ir hasta 1931, en la tercera edición, para encontrar el Oscar a Mejor Escritura por primera vez para una película sonora, que lo ganó la guionista Frances Marion por The Big House. Con la llegada del cine sonoro, el formato de guión debía cambiar porque había que incluir los diálogos y los sonidos. Esto también afectó al perfil que se buscaba en los guionistas. Durante los años 30, los estudios contrataron a muchos escritores y a dramaturgos que destacaban por escribir buenos diálogos. Por ejemplo, William Faulkner, que acabaría ganando el Premio Nobel de Literatura en 1949, participó en unos 50 guiones entre 1932 y 1954, mientras seguía desarrollando su obra como escritor de novelas y cuentos. Entre estas películas destacan sobre todo sus colaboraciones con el director Howard Hawks, adaptando títulos como To Have and Have Not, basada en la novela de Hemingway, o The Big Sleep, El sueño eterno, basada en la novela de Raymond Chandler. Y es a partir de esta década de 1930 cuando empieza a llamarse en Estados Unidos screenplay a los guiones, que literalmente significa una obra de teatro para la pantalla, porque play, aparte del verbo jugar, es como se llama obra de teatro en inglés. Y al igual que sucedió con el guión de continuidad en el cine mudo, durante los primeros años del cine sonoro surgen diferentes formatos de guión. Prueba de ello es que en diciembre de 1932 la Academia publica en su boletín técnico la necesidad de un formato de guión común para facilitar el trabajo a toda la industria. Este problema fue reportado por el gremio de guionistas a través de su portavoz, Carey Wilson. Ellos mismos propusieron crear un comité en el que estarían el propio Carey Wilson, el actor Adolph Menjou y otras personas por decidir para establecer un estándar de guión que utilizasen todos los estudios. Pero no les hicieron mucho caso, y mira que no era difícil, realmente no había que poner a tantas personas de acuerdo, porque en la década de los 30 el sistema de estudios se consolida en Hollywood con la especialización y la producción en cadena que mencionamos en la lección anterior. Es el inicio de la llamada Edad Dorada de Hollywood, que duraría unas 2 décadas y en la que había 8 compañías que llegaron a controlar el 95% del mercado cinematográfico a finales de esa década. Por un lado, había 5 estudios grandes llamados los Big Five: Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Fox, que en 1935 se convertiría en 20th Century Fox, Warner Bros. Y RKO Radio Pictures, un estudio que surgió en 1928, justo un año después del estreno del Cantor de Jazz. Cada uno de estos Big Five, también conocidos como las Majors, tenían estudios de producción, una división de distribución y una extensa cadena de cines donde proyectar sus propias películas. Y contrataban en exclusividad a guionistas, directores, técnicos y por supuesto a las estrellas, que eran las actrices y los actores. Luego había otros 3 estudios o mini majors, como eran Universal Pictures, United Artists y Columbia Pictures, que funcionaban de una forma parecida a los Big Five, pero no tenían tantas salas de cine en propiedad. Es decir, eran productores y distribuidores, pero su negocio en la exhibición era residual y no tan potente. En resumen, estas 8 compañías dominaron el negocio del cine de los años 30 y 40. Y aunque esos 8 estudios tenían contratados a algunos guionistas en exclusividad y los tenían trabajando todo el día en la oficina, como se refleja en algunas escenas de la película Mank, también contrataban a guionistas freelance o autónomos para hacer diferentes versiones y reescrituras, e incluso había guionistas en plató revisando continuamente el guión durante el rodaje. Pero hay que recordar que estamos en unos años de una enorme crisis económica en Estados Unidos con el crack de 1929 y la llamada Gran Depresión, y los estudios también se vieron
afectados por esta situación, claro. Así que la mayoría de los guionistas tenían contratos de unas semanas o unos meses y luego puede que los contratara otro estudio. Es por eso que los guionistas demandaban que existiese un formato común para no volverse locos cada vez que trabajaban para un estudio diferente. Y ahora vamos a ver ejemplos de algunos guiones de esas 2 décadas de la edad dorada de Hollywood y algunos hitos que involucraron a los guionistas. Comenzamos con Universal Pictures. En esta versión de Frankenstein, escrita por Gareth Ford y Francis Edward Farrago, con fecha de 12 de agosto de 1931, el guión estaba escrito a 2 columnas. A la izquierda estaban el encabezado, las descripciones y las transiciones. Y en la columna de la derecha se hacían indicaciones para la pista de sonido y se incluían los diálogos. Pero además, este guión literario se dividía en secuencias dramáticas en lugar de en escenas o secuencias mecánicas. Y el final de cada secuencia dramática se marcaba con un fade out y después con un salto de página para comenzar una nueva secuencia. Todas estas secuencias dramáticas se indicaban con letras en una posición centrada y cada uno de los encabezados al que se asignaba la letra de secuencia y un número en realidad se refería a un plano, no a una escena. Otro formato distinto lo encontramos en los estudios Paramount. Por ejemplo, este guión de Horse Feathers, la cuarta película protagonizada por los hermanos Marx, que tuvo 4 guionistas y tiene fecha de diciembre de 1931. Si te fijas, se parece un poco a esos escenarios del cine mudo en cuanto al formato. Se indica el número de escena en el centro y luego se hace una descripción de la acción. Pero las películas de los hermanos Marx se caracterizaban sobre todo por sus diálogos brillantes, y había páginas del guión que parecen prácticamente el libreto de una obra de teatro, con los diálogos a la izquierda y las entradas y salidas de los personajes, salvo los momentos en los que intervenía Harpo, que interpretaba un mudo, aunque no era mudo, pero brillaba por su comedia física como clown o payaso. Pero este no es el único formato de guión que hubo durante esas 2 décadas en Paramount Pictures, porque el guión de La octava mujer de barba azul, escrito por Billy Wilder y el escritor Charles Brackett en 1937, tenía un formato muy parecido al que hemos visto de Frankenstein de Universal Pictures, dividido en 2 columnas y en secuencias dramáticas y planos en lugar de escenas. En los años siguientes, trabajando para Paramount y ya también como director, los guiones de Billy Wilder fueron cambiando ligeramente el formato. En 1943, Billy Wilder coescribió junto al escritor Raymond Chandler el guión de Double Indemnity, conocida en España como Perdición. Y en ese guión abandonan la doble columna y las descripciones ocupan todo el ancho de la página. Aunque seguía estando dividido en secuencias dramáticas y el formato de los diálogos todavía era muy parecido al de un libreto de teatro, porque el nombre del personaje se alineaba a la izquierda seguido de 2 puntos. También cuando había una voz en off lo escribían en la columna de la derecha. Pero el caso más llamativo de todos lo vamos a encontrar en los estudios RKO Radio Pictures. El guión de una película muy conocida de los inicios del cine sonoro, como es King Kong, pasó por hasta 5 versiones con bastantes cambios. La primera versión del guión se titulaba The Beast, la bestia, y fue obra del escritor británico Edgar Wallace, que fue contratado por RKO y se mudó a Hollywood en 1931 para escribir guiones. Y esta versión, con fecha de 5 de enero de 1932, ya presenta un formato muy parecido al guión literario actual, es decir, encabezados con la ubicación de la escena en mayúsculas indicando si es interior o exterior y si la escena transcurre de día o de noche, descripciones que ocupan todo el ancho de la página, diálogos en el centro con espacio a los lados, acotaciones para estos diálogos e incluso las transiciones en la parte derecha. También heredaba del guión de continuidad de los años 20 las indicaciones de los tamaños de plano que se incluían en la descripción en mayúsculas. Pero la siguiente versión del guión no la pudo escribir Edgar Wallace porque falleció un mes después, así que el guión lo retomó otro guionista, James Ashmore Crillman, y pasó a llamarse Kong, la octava maravilla. Esta versión, con fecha del 16 de junio de 1932, aparte de hacer cambios importantes a la historia, continuaba con el mismo formato, pero también incluía tipos de plano en los encabezados. Sin embargo, al principal responsable del proyecto, Merian Cooper, que fue a quien se le había ocurrido el personaje de King Kong e iba a codirigir y producir la película, no le gustaba esa versión, le parecía lenta y no le gustaban los diálogos. Así que el guión pasó por otros 2 guionistas no acreditados, como fueron el dramaturgo Leon Gordon y el escritor Horace McCoy. Pero a Merian Cooper seguía sin convencerle, así que finalmente King Kong tuvo otra guionista más porque Merian Cooper contrató a Ruth Rose, una escritora y cineasta que había viajado y documentado a lo largo de los años 20 muchos lugares salvajes como las Islas Galápagos.
Te cuento todo esto para que veas cómo ya en aquella época en Hollywood los guiones podían pasar por un largo proceso de desarrollo en el que intervenían diferentes guionistas y se hacían muchas versiones. Y esto no fue algo fuera de lo común, de hecho era bastante habitual dentro de los estudios. Esto hizo que en 1932 los guionistas iniciaran un largo proceso de casi una década para negociar con los productores un código de buenas prácticas en el reparto de créditos, pero también en las dinámicas de trabajo y las reescrituras, en los salarios y en las fechas de pago, porque aunque algunos estaban contratados y en nómina, muchos de esos guionistas eran autónomos o freelance y estaban hartos de ser maltratados por los estudios. Y aunque ese código de buenas prácticas se empezó negociando dentro de la Academia de Hollywood, en la cual estaban las 5 mayors y los 3 mini mayors, muchos guionistas no eran académicos y no se sentían representados por esa negociación. Tanto es así que en 1933 tuvo lugar la primera huelga de guionistas de la historia, que acabaría dando lugar a la formación del Screenwriters Guild, un sindicato que lucharía por mejorar las condiciones de los guionistas de cine. Y a partir de 1941 serían aceptados por los estudios como el sindicato principal de guionistas y se delegó en ellos el reparto de los créditos de las películas. Pero volviendo al formato de guión, podríamos decir que King Kong es el antecedente más antiguo del guión literario actual y que en ese sentido pues los estudios RKO fueron pioneros, aunque también había otros estudios que tenían un formato parecido. Los guiones de Columbia Pictures también tenían las descripciones ocupando todo el ancho y los diálogos con margen a izquierda y derecha con el nombre del personaje en mayúscula, como podemos ver en el ejemplo del guión de cortometraje Disorder in the Court de 1936. La principal diferencia es que en Columbia Pictures usaban siempre los encabezados para indicar el tamaño de los planos. También Warner Bros. Tenía un formato similar, como podemos ver en el guión de rodaje de Casablanca, uno de los considerados mejores guiones de la historia de Hollywood. Por su parte, los estudios Metro-Goldwyn-Mayer tenían un formato que no se parecía a ninguno de los que hemos visto hasta ahora. Esto lo podemos ver en el guión de El Mago de Oz, que tiene fecha del 7 de octubre de 1938, y ya había obtenido el ok del productor Melville Leroy tras pasar por 3 guionistas. En este formato el diálogo ocupaba más ancho que la descripción de la acción, el nombre del personaje que iba a hablar se indicaba en minúscula y los encabezados eran para el tamaño de los planos. Otro ejemplo más de esta disparidad de formatos lo encontramos en 20th Century Fox, como podemos ver en el guión de la película Qué verde era mi valle, escrita por Philip Dunne y dirigida por John Ford, cuyo guión es del año 1941. En este formato no dividían el guión en secuencias dramáticas, sino que iban numerando directamente los planos. Es cierto que a veces se parecen a un encabezado de escena actual porque podían incluir si era interior o exterior y si era día o noche, pero la gran mayoría de los encabezados eran únicamente tamaños de plano. En concreto, este guión estimaba que la película tendría 364 planos en total. En cuanto a los diálogos, hacían lo mismo que Billy Wilder en el guión de Perdición. Si era un diálogo normal con un personaje que hablaba, sí se parecía al formato actual, pero si era una voz en off, se escribía a doble columna. Como ves, hubo muchos formatos de guión distintos, y esto seguiría siendo así hasta finales de los años 40, porque en 1948 vuelve a cambiar drásticamente la industria de Hollywood. En el juicio de Estados Unidos contra Paramount, el Tribunal Supremo declara que estos estudios no pueden controlar la producción, la distribución y la exhibición, y esto afecta directamente a las 5 mayors y a las 3 mini mayors, entre cuyos dueños estaban aquellos productores piratas que habían huido del monopolio de Edison 4 décadas atrás y que ahora habían montado su propio monopolio. Este fallo judicial va a ir modificando la industria del cine a partir de los años 50 y va a afectar directamente a los guionistas. A partir de ahora, ese sistema de estudios con contratos en exclusividad se va a ir desmantelando y empiezan a entrar en juego las productoras independientes. El guionista ya no es un empleado que tiene que ir a la empresa a fichar y escribir ahí en la oficina todo el día, sino que se convierte en un proveedor independiente. Es decir, puede o ser contratado para desarrollar una historia que le han encargado los estudios o una productora independiente, pero también puede escribir historias por su cuenta y riesgo sin cobrarlo previamente para intentar venderlo. Es lo que se conoce como un spec script o speculative screenplay. Es decir, un guión especulativo, escrito con la esperanza de venderlo sin que exista un encargo. Esto no es que no existiese antes, porque hay algunos casos aislados, como el de Preston Sturges, que en 1933 vendió el guión de The Power and the Glory a los estudios Fox por $17.500 y un porcentaje de los beneficios. Pero desde luego no era lo más habitual, eso fue una isla en el océano. Sin embargo, a partir de los años 50, pero sobre todo en los años 60, el guión literario se convierte en el documento que utilizan las productoras independientes para conseguir la financiación por parte de los estudios, que ahora pasarán a ser principalmente distribuidores.
Es decir, que los guiones no se escriben directamente para producirlos, sino que a partir de ahora será una herramienta para seducir a posibles productores e inversores. Como siempre, esto no cambió el formato de guión de un día para otro, fue un proceso de varios años, porque en los años 50 seguimos encontrando todavía algunos de los formatos que hemos visto de las décadas anteriores. El guión de Cantando bajo la lluvia, que es de 1951 y está escrito por Adolph Green y Betty Comden para Metro-Goldwyn-Mayer, sigue teniendo diálogos más anchos que la descripción, y los encabezados tienen un orden distinto, aunque ya incluyen día o noche al final. También poco a poco se va prescindiendo de las indicaciones técnicas en el guión y se empieza a dividir el guión en escenas, y se va imponiendo la fuente Courier como la tipografía habitual para un guión. Esto queda reflejado en este manual de guión de 1952, donde ya recomiendan que el guionista se centre únicamente en escribir un guión dividido en escenas, llamado Master Scene Script, en el que lo que importe sea la continuidad de la historia escena a escena, sin preocuparse tanto de indicar los planos, porque eso se hará posteriormente con el director o directora en el Shooting Script, que en español llamamos guión de rodaje o guión de producción. Durante esos años además se produce otra situación. A lo largo de la década de los 50 en Estados Unidos se pasó de un 20 a un 90% de hogares con televisión, y con la expansión de este nuevo medio de comunicación llegan las primeras series de ficción televisiva como la comedia de situación I Love Lucy, que comenzó su emisión en 1951 y sentó las bases del formato de guión de la sitcom, que también iremos viendo en siguientes lecciones del curso. En los años 60 se puede decir que ya existía más o menos un formato común para los guiones de películas y de series. Ejemplo de ello es el guión de la película Batman de 1966, que curiosamente surgió a raíz del éxito de la primera temporada de la serie para televisión. Este guión, que es la versión final para el rodaje, fue escrito por el guionista que había adaptado el cómic para hacer la serie, Lorenzo Semple Jr., que por cierto fue a quien se le ocurrió lo de utilizar onomatopeyas y también lo de añadirle el prefijo Bat a todos los objetos relacionados con Batman. De hecho, incluso escribía en el guión transiciones de Batman. Y todo esto, aunque te cueste creerlo, se le ocurrió estando en Torremolinos, España. Pero esa es otra historia. Sigamos con el guión. Aunque en la portada del guión la fecha es de 6 de abril de 1966, 19 días antes de comenzar el rodaje de la película, también incluye muchas páginas con cambios realizados 6 días después, el 12 de abril. Como puedes ver, el formato es prácticamente igual al de un guión literario actual, salvando que en algunos encabezados se cuelan algunos tamaños de plano porque se trata de un guión de producción ya listo para rodar. Y a partir de la década de los 60 y los 70, los spec script o guiones especulativos empiezan a ganar fuerza en la industria de Hollywood. La lista es enorme desde esa década hasta finales de siglo, pero vamos a ver algunos ejemplos muy conocidos. David Newman y Robert Benton, que se conocieron trabajando en la revista Esquire y tenían entonces 23 años, comenzaron a escribir un guión por su cuenta en 1960. La historia estaba basada en personas reales, una pareja de jóvenes ladrones que sembraron el terror a principios de los años 30, Bonnie Parker y Clyde Barrow. Tras 6 años moviendo el proyecto, por el que pasaron incluso los cineastas franceses François Truffaut y Jean-Luc Godard, finalmente el actor y productor Warren Beatty les compró el guión por $75.000. La película fue estrenada en 1967 con Warner Bros. Como distribuidora y fue un gran éxito comercial. Costó 2,5 millones y recaudó 70. Además, fue nominada a Mejor Guión Original en los Oscars de 1968. Butch Cassidy and the Sundance Kid, conocida en España como Dos hombres y un destino, ganó el Oscar a Mejor Guión Original y fue otro éxito de taquilla ya que costó $6 millones y recaudó 100. También estaba basada en dos personas reales, en este caso dos ladrones de trenes de finales del siglo XIX. El guión fue obra del escritor, dramaturgo y guionista William Goldman, que pasó unos 8 años investigando por su cuenta sobre estos dos ladrones antes de escribir el guión, cuya primera versión fue rechazada por casi todos los estudios. Finalmente, William Goldman vendió el guión por unos $400.000 a 20th Century Fox. En los años 70, Sylvester Stallone, un joven neoyorquino que aspiraba a ser actor, pero cuya carrera no terminaba de despegar, decidió escribir sus propios guiones para poder interpretar un papel protagonista. Escribió 15 o 16 guiones antes de mudarse a California a buscarse la vida en Hollywood. Por el guión de Rocky le llegaron a ofrecer $265.000 cuando estaba completamente arruinado, pero si lo vendía por ese precio, él no sería el protagonista, y Sylvester no quiso aceptarlo. Prefirió venderlo por mucho menos con él como protagonista. Rocky ganó el Oscar a Mejor Película y se convirtió en un éxito de taquilla. Costó poco más de $1 millón y recaudó 225.
Más tarde se convertiría en una saga que se ha prolongado durante varias décadas, llegando hasta el presente. Ya en los años 90 también hay 3 películas muy conocidas que surgieron como spec script y fueron escritas por Quentin Tarantino. Reservoir Dogs de 1992, que fue su debut como director, True Romance de 1993, conocida en España como Amor a quemarropa, que fue dirigida por Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, y Natural Born Killers, Asesinos Natos de 1994, dirigida por Oliver Stone. Lo que quizá no sepas es que fue el éxito de Reservoir Dogs lo que permitió que los otros 2 guiones se vendieran también y se rodaran, porque esos 2 guiones llevaban años en un cajón hasta que Tarantino se convirtió en el guionista de moda. Pero realmente esas 2 películas que se produjeron después de Reservoir Dogs en realidad las había escrito antes. Y de la década de los 90 también hay varios spec script que ganaron el Oscar a mejor guión original. Thelma y Louise de 1990, que fue escrito por la guionista Callie Curry, que cobró $500.000 por el guión vendido a Metro-Goldwyn-Mayer. El indomable Will Hunting de 1994, escrita por Matt Damon y Ben Affleck, que lo vendieron a Miramax por $675.000. O American Beauty de 1998, escrita por Alan Ball, que se lo vendió a DreamWorks Pictures por $250.000. Como puedes ver, los guiones originales se vendían por precios desorbitados. Y es que en la década de los 90 se produjo una burbuja económica con este tipo de guiones, porque algunos agentes de guionistas, que eran muy listos, cuando tenían un guión bueno, se lo ofrecían a todos los estudios poniendo un plazo límite y haciendo una especie de subasta. Así, por ejemplo, el guión de Instinto Básico de 1993 se vendió por $3 millones. Pero hubo incluso un guión más caro que se vendió por $4 millones, The Long Kiss Goodnight, escrito por Shane Black, el guionista de Arma Letal. Y hubo otros 12 guiones en la década de los 90 que se vendieron por más de $1 millón. Algunos ni siquiera se llegaron a rodar. En 2005 llegó a su pico esta tendencia con el spec script de la película Déjà Vu, cuyo guión compró por $5 millones Jerry Bruckheimer, el productor que había puesto en pie películas de acción como La Roca, Con Air, Armageddon o Pearl Harbor, y que venía de tener un gran éxito con la primera entrega de Piratas del Caribe. Estos precios tan desorbitados, unidos a que algunos de esos guiones o bien no se realizaron o a que tampoco es que tuvieran un gran éxito, hicieron que poco a poco los grandes estudios empezaron a ir a por apuestas más seguras. Por ejemplo, sagas de películas que habían tenido ya éxito o a hacer adaptaciones de cómics o de videojuegos. Porque los estudios saben que ya tienen una base de fans asegurada y el riesgo de fracasar es mucho menor que con una historia original. Hoy en día sigue habiendo un mercado para esos guiones que escribimos por nuestra cuenta, ya iremos viendo algunos ejemplos recientes. También hay nuevas distribuidoras y nuevos métodos de exhibición como es el streaming con plataformas como Netflix, Amazon Studios o Apple. Intentar vender un guión no es un camino fácil, pero es que, como hemos visto en estas 2 lecciones, nunca lo ha sido. El trabajo de guionista es apasionante, pero también es muy duro porque el éxito de cada uno de los proyectos que escribimos depende de muchas decisiones que se nos escapan. Esto lo refleja muy bien el documental Dreams on Spec de Daniel Snyder, que es de 2007 y muestra la experiencia de 3 aspirantes a guionista que intentan sacar adelante sus proyectos, pero también contiene entrevistas a guionistas ya consagrados que cuentan cómo iniciaron su carrera en la industria de Hollywood. Te dejaré el enlace por si lo quieres ver porque está en YouTube. Si quieres saber más sobre el resto de lecciones del máster online de guión, en la descripción tienes el enlace. Recuerda que en este canal tienes decenas de vídeos para aprender sobre guión y dirección de forma gratuita. Por ejemplo, un análisis de 1 hora y media con 6 vídeos explicando al detalle cómo se hizo la película Parasite de principio a fin. Desde cómo se escribió el guión a detalles sobre el diseño de producción, la fotografía, el montaje, la música y la postproducción. See you later, filmmakers!